Bienvenidos a la tercera semana de grupos pequeños de Camino a la Recuperación. Mi nombre es Arturo Vargas, soy el pastor de Iglesia Amistad y les doy a todos ustedes la bienvenida. Esta será nuestra tercera semana. Hemos aprendido que nosotros muchas veces cuando somos heridos, cuando tenemos algún complejo o cuando tenemos alguna adicción, lo que hacemos nosotros es ocultar. Recuerda la escritura en el libro de Génesis cuando habla acerca de cómo Adán, cuando se da cuenta que él está desnudo, dice, entonces me cubrí. Este es un comportamiento normal o natural del ser humano ante la vergüenza, porque cuando nosotros tenemos alguna vergüenza en nuestras vidas, alguna herida en nuestras vidas, un complejo, una adicción, es en cierta forma motivo de vergüenza, motivo de la gente me mira quién realmente soy yo. Y entonces tenemos la tendencia a cubrir. Muchos de nosotros desarrollamos, cuando cubrimos estas heridas o estos complejos, desarrollamos esos comportamientos destructivos, comportamientos que vienen y nos causan muchos problemas en nuestras vidas. Hay muchas personas que le pueden llamar debilidades de carácter o inclusive alguien dice, me parezco a mi papá porque mi papá estaba constantemente trabajando, él era un adicto al trabajo, yo también por eso soy un adicto al trabajo. O mi mamá toda la vida creció una persona muy amargada y por eso yo también soy así. A veces nosotros le queremos de alguna otra forma justificar nuestros comportamientos o nuestra forma de vida, pero la realidad de las cosas es de que son malos hábitos en nuestras vidas. Nosotros no le gritamos a la gente, estoy herido, estoy lastimado. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es que cubrimos esa herida a través de un hábito. Ese hábito puede ser un comprador compulsivo, puede ser una adicción a la pornografía, una adicción al alcoholismo, una adicción a la drogadicción. La persona le puede gustar los placeres de la vida, puede gustarle el sexo o la pornografía. La persona puede también tener estar constantemente robando o robar, adquirir más, le gusta tener, le gusta obtener, le gusta mentir tal vez a la persona, también adquiere ese tipo de cosas, tiene ese sentimiento de víctima, trabaja o batalla mucho con el enojo, con la ira, o vive con un constante aislamiento, una soledad. Te estoy describiendo diferente tipo de comportamientos del ser humano una vez que experimentamos ese dolor y ese sufrimiento en nuestras vidas. Si tú y yo podríamos ir paso a paso de cómo Adán y Eva se comportaron en el huerto del Edén una vez que ellos pecaron, nos vamos a dar cuenta que ahí estamos todos. Ahí nos reflejamos excelentemente bien todos. Si tú te das cuenta, el primer asesinato en la Biblia está escrito en Génesis, cuando Caín mata a Abel. Y así sucede, porque no solamente nosotros somos afectados y ya miramos a Adán y a Eva cómo ellos empiezan a cubrir, son expulsados de la presencia de Dios y al rato sus hijos empiezan a desarrollar los mismos comportamientos de ellos, pero ahora ya no solamente tengo problemas con Dios, ahora no solamente es yo y Dios, Dios y yo, ahora tengo problemas con los demás. Y así sucede con nosotros, de igual forma. Una vez que yo tengo una herida, una vez que yo tengo un complejo en mi vida, desarrollo un pleito con Dios y a medida que eso va desarrollo un pleito conmigo mismo, empiezo a desarrollar ciertos hábitos destructivos en mi vida y esto me trae problemas con los demás. Es una gran cadena una y otra vez que venimos nosotros a desarrollar. Y este es un círculo enfermizo, este es un gran problema. El mal hábito terminará, te voy a decir hasta cuándo, hasta que nosotros tratemos con la herida. Hasta que no tratamos con la herida, nosotros no vamos a poder ser libres. Pero para poder tratar con la herida necesitamos ir por este camino que Jesús nos enseñó para lograr la sanidad, para lograr la libertad y para lograr la restauración en nuestras vidas. Hemos visto dos principios, dos bienaventuranzas. El día de hoy voy a enseñar la tercera. La primera semana enseñé el primer principio, que es el principio de la realidad. Me doy cuenta que no soy Dios, admito que no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer cosas malas y que mi vida es incontrolable. La segunda semana fue la de la esperanza. Sinceramente creo que Dios existe. Me da esperanza, me da ánimo, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. La mala noticia es que estas dos primeras decisiones que hemos conocido, aunque hemos conocido algo nuevo, la mala noticia es que ese conocimiento no
nos cambia. Ese conocimiento simplemente no nos cambia. Ese conocimiento simplemente no nos trae esa transformación que tú y yo estamos buscando. Entonces, Pastor Arturo, ¿para qué vengo a la clase? Si, aunque el conocimiento no me cambia y estoy adquiriendo conocimiento, ¿para qué estoy viniendo a la clase? Bueno, déjame decirte por qué. Porque el conocimiento es el fundamento para nosotros poder cambiar. Sin el conocimiento, nosotros estaríamos de todas maneras esclavos, estaríamos sometidos, estaríamos haciendo algo que no deberíamos de hacer. Lo que estamos adquiriendo nosotros es ese conocimiento. Conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad es el fundamento. Ahora, ¿cómo obtenemos esa libertad? Sin esa verdad, nosotros no obtendríamos la libertad. Necesitamos entonces, por eso les dije, es el fundamento. Lo que estamos adquiriendo en estas lecciones es específicamente el fundamento para la libertad. A medida que vamos avanzando en este camino, en esta jornada de las bienaventuranzas, vamos a darnos cuenta que va a requerir de nosotros mucho más. Va a requerir más trabajo. Va a requerir que nosotros pongamos algo de nuestra parte. Y esa es parte de lo que el día de hoy vamos a tratar. Creo que la lección del día de hoy hace una gran diferencia. Escúchame y ponme mucha atención. Creo que el día de hoy hace una gran diferencia entre aquellas personas que en verdad quieren cambiar y aquellos que solamente son simpatizantes de Jesús. A algunas personas les gusta escuchar de Jesús. A algunas personas les encanta saber más de Dios, pero no tienen la intención de cambiar. Algunos otros tenemos tanto dolor y estamos tan aislados, apartados de Dios y de la gente y de nosotros mismos. Este dolor nos duele tanto, el dolor es tan intenso que estamos listos para cambiar. Por eso te estoy diciendo que en este principio es donde separa al simpatizante de la persona que en verdad quiere cambiar. Si estás listo, entonces entendamos el principio del día de hoy. Dice el tercer principio: decido conscientemente someter toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. ¿De dónde viene este principio de la bienaventuranza? Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Los judíos, cuando Jesús habla acerca de bienaventurados los humildes, los judíos no estaban esperando un Mesías humilde. Por eso cuando Jesús llegó y mostró y nos dio un ejemplo de humildad, obviamente los judíos lo rechazaron porque ellos esperaban un salvador militar, alguien que los viniera a liberar de la opresión de Roma. Pero Jesús vino a mostrar una cosa totalmente diferente. Lamentablemente el día de hoy no tenemos muchos ejemplos de humildad. Si nos ponemos a pensar, los líderes de la nación, los políticos, las celebridades, los deportistas, los empresarios, no hay muchos ejemplos que nosotros podamos decir son ejemplos de humildad. Muchas veces la humildad se piensa como la cobardía, como la debilidad. Mas, sin embargo, Jesús nos dio un ejemplo completamente diferente de lo que era la humildad. Te voy a decir lo siguiente: para el seguidor de Jesús, la humildad no es opcional. Esa es una decisión. Yo decido humildemente, por eso el principio dice, decido humildemente someter toda mi vida. Y eso es muy importante, someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. ¿Qué es la humildad? Déjame definirte la humildad. La humildad es poder bajo control. Poder bajo control. Hace un año atrás, hace 2 años por ahí, mi esposa estaba trabajando en un lugar donde era un rancho y tenían algunos caballos. Y uno de esos días nos invitaron a nosotros a ir a mirar a los caballos. Andrea estaba aprendiendo a montar caballo y era algo lindo. Mirábamos los videos de cómo ella estaba montando caballos y todo ese tipo de cosas. Fuimos para allá y miramos a estos animales. Impresionantes. Obviamente cuando lo ves de lejos, qué bonito caballo, qué lindo caballo. Pero una cosa diferente es cuando ya te acercas al caballo. El caballo es mucho más alto que tú, mucho más fuerte que tú. Y estaba pensando cuando yo estaba cerca de estos caballos, si este caballo se para y decide darme una patada, me va a aventar por allá. Era impresionante la fuerza del caballo. Quiero decirte lo siguiente.
El caballo es, cuando el caballo se permite montar por el jinete, es una gran muestra de humildad. Porque este caballo es, pero muchísimo, muchísimo más fuerte que el jinete. Pero él somete toda su fuerza bajo el control de alguien más. Es poder bajo control. Eso es humildad. Eso es humildad. Yo permito, yo sé que soy más fuerte, yo sé que yo lo puedo lograr, soy más fuerte que tú. Puedo evitar que te montes arriba de mí. Y no solamente te puedo tirar, puedo acabar con tu vida, porque mi poder es mucho más grande. Pero he decidido someterme humildemente, someto completamente toda mi vida a ti. Ser humilde es mucho más que ser amable. Ser humilde es mucho más que tener valor o coraje. Ser humilde es fuerza bajo control. El espíritu de humildad o la humildad, en verdad, lo aprendemos de nuestro mayor ejemplo, que es Jesús. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado el ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo nunca pecó y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios se encargara de todo y los cuidara, pues Dios juzga a todos con justicia. Jesús nos había dicho en la bienaventuranza, bienaventurados los humildes. Y entonces Jesús fue y nos enseñó lo que es ser humilde. Jesús sufrió. Jesús fue a la cruz. Él tenía todo el poder. Él podría haber dado una palabra, podría haber hecho una seña al cielo. Y ese espectáculo de sangre, de tortura, de violencia, se hubiera terminado. Pero Jesús decidió someterse, poner todo debajo de los planes de Dios, someter su fuerza, poner su fuerza bajo el control de Dios mismo. Y nos dio para nosotros el ejemplo de lo que es la humildad. En este principio con Dios, la humildad es la que gana. El orgullo, la soberbia es la que pierde. No quiero darte falsas esperanzas. No quiero decirte que una vez que escuches este mensaje y una vez que termines toda la serie de Camino a la Recuperación, vas a ser humilde. Porque la humildad tiene que ver con una actitud. Y eso nadie de nosotros lo podemos ver. Yo no puedo saber si tú eres humilde. Tú no puedes saber si yo soy humilde porque no estás dentro de mí. Esta es una actitud en mi interior. Esa es la actitud que tú vas a tener. Por escuchar un mensaje no te va a hacer humilde. Nos hace a veces sentir que somos humildes. Nos hace a veces reflexionar acerca de la humildad, pero no necesariamente nos hace humildes. Esta es una actitud que nosotros debemos de adquirir. ¿Qué significa ser humilde entonces? Déjame darte algunos puntos de lo que significa ser humilde. Humilde significa que reconozco la santidad de Dios. Cuando veo a Dios, cuando veo su santidad, cuando veo su poder, entonces me humillo delante de Él porque es mucho más grande que yo. Tengo que reconocer quién es Dios en mi vida. Tengo que reconocer la santidad de Dios, el poder de Dios. Eso es humilde. Es reconocer que Dios es muy grande, yo muy pequeño. Y al observar su gloria y al observar quién es Dios, entonces caigo de rodillas, caigo adorando, porque humildemente reconozco que delante de Él no hay competencia. Segundo, ¿cómo puedo mostrar la humildad? Ser humilde es tener confianza en quién soy yo. No te estoy hablando de seminarios de autoayuda, de aprende quién eres tú. Déjame decirte, esos seminarios muchas veces que nos invitan a salir nosotros adelante, lo único que están creando es una gran soberbia en nuestras vidas. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando específicamente de quién somos nosotros. Déjame decirte quién es Arturo. Arturo es un pecador,
no soy perfecto. En ocasiones tengo malos pensamientos, en ocasiones no controlo mis emociones. Mis emociones a veces se salen fuera de control. A veces tengo miedo, batallo a veces con el rechazo, trato de agradar a la gente. En muchas ocasiones trato de ser buena onda con todos porque le tengo un pavor al rechazo. Arturo vive con muchas preocupaciones en su vida. Batalla a veces con su matrimonio, a veces con su propia vida. ¿Sabes lo que deberías estar diciendo tú? ¡Wow! Arturo es como yo. Así somos. Eso es lo que somos. No, yo no te estoy ocultando quién soy yo. Yo sé quién soy. Pero aquí está el tercer punto entonces también. El tercer punto diría, ser humilde es tener confianza en aquel a quien pertenezco. Porque sí, Arturo es un pecador. Arturo tiene malos pensamientos. Arturo tiene malas actitudes. Arturo a veces se comporta egoísta cuando no debería de hacerlo. Arturo a veces le tiene miedo al rechazo y trata de complacer a toda la gente por ese miedo al rechazo. Pero Arturo también es un hijo de Dios. Arturo es un hijo de Dios al cual Dios ha amado. Jesús vino a morir por mí en la cruz y pagó el precio por mis pecados para darme a mí un valor que nadie en este mundo me ha dado. Yo sé quién soy y sé también a quién le pertenezco. Sé que le pertenezco completamente a Dios. Soy el hijo del rey. Tú eres la hija del rey. Tú eres la persona creada por Dios, la obra maestra de Dios. Dice la escritura en 1 de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta escritura nos conecta con ese tercer principio. El que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Escúchame. Si no soy humilde, no puedo darme cuenta de mi condición. Si no soy humilde. Si no soy humilde, con una soberbia bien grande, puedo decir, yo no tengo tantos problemas. Yo no necesito de Dios. Yo puedo vivir la vida sin Dios. Yo puedo resolver mi vida como yo quiero resolverlo. Ya miramos en las primeras semanas que eso se trata a jugar a ser Dios. Ahora bien, si soy humilde, dice la escritura, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Significa que si yo soy humilde, entonces digo, Señor, te necesito. Dios, te necesito. Entrego mi vida a Cristo. Humildad no es debilidad. Humildad es la confianza de saber a quién soy yo y a quién le pertenezco. Y en este sentido, sí soy un pecador, pero le pertenezco a Cristo. Y mi humildad se ve reflejada en mi decisión de entregar el control de mi vida completa y totalmente a Cristo, para que sea Cristo el que guíe, el que dirija, el chofer de mi vida, el CEO de mi vida, el gerente general de mi vida, el presidente de mi vida, el Señor de mi vida, el Rey de mi vida. ¿Cómo aplicamos esta decisión, esta tercera decisión? ¿Cómo es que la aplicamos nosotros? Déjame recordar la decisión. Decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y control de Cristo. Mírala bien. Ahora escúchame acá. Dice la decisión, decido conscientemente, es decir, esta es mi decisión. Ve cómo Dios solamente puede mostrarme a mí mi condición. Dios solamente puede mostrarme quién es Él. Pero ahora me toca a mí ser humilde y reconocer quién soy yo y tomar yo la decisión. Yo soy el que decido y tomo la decisión. Yo te dije que este tercer principio podía separar entre el simpatizante de Jesús y el que verdaderamente quiere cambiar. Porque empieza todo con, esa es mi decisión. Esa es la decisión que yo tomo. Dice el principio, decido conscientemente. Es mi decisión. Y este es el problema, que muchos de nosotros nos comprometemos el día de hoy y pensamos que con un compromiso el día de hoy, ya con eso es suficiente para el resto de mi vida. Y hacemos las cosas mal.
Mi decisión debe de ser una decisión que hago hoy y hago el día de mañana y al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Esto no se acaba. Dice el principio, decido conscientemente someter toda mi vida, dice. Esto es una decisión que yo hago todos los días. ¿Y qué va a requerir? Obviamente toda mi vida. Decido someter mi vida a Cristo. Ok, entonces déjame darte algunos ejemplos. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que estoy sometiendo mi vida al cuidado y control de Cristo? Ejemplo, cuando una persona, cuando alguien está enojado, yo puedo, si me hizo enojar a una persona, yo puedo lastimarle con mis palabras, ofenderlo, gritarle, tratarlo mal, humillar a esa persona porque me hizo enojar. Pero yo decido, en vez de hacer eso, no lo voy a lastimar. Voy a tratarlo como Cristo a mí me dijo que yo debería de tratar a esas personas que me hacen enojar, a esas personas que me sacan de mis casillas. Esa es mi decisión. Cristo me enseña la forma en cómo yo debo de comportarme, pero ahora es mi decisión. Si yo veo a un amigo sufriendo, yo puedo ignorar a esa persona y decir, bueno, ni modo, está sufriendo porque es su decisión, está sufriendo porque son malas decisiones, así le gusta vivir a él, no me importa lo que está sufriendo. Ok, yo puedo reaccionar así, o yo decido someter mi vida completa y totalmente a la voluntad de Dios y mirar qué es lo que Dios dice acerca de qué debo de hacer cuando veo la necesidad en alguna persona. Y cuando yo sigo esa dirección que Jesús me da, entonces estoy actuando con humildad. Yo tengo el poder de no hacerlo, pero elijo hacerlo. Elijo comportarme siguiendo la voluntad de Dios para mi vida. Cuando nos invitan a servir en la iglesia, hay muchas personas que puedan decir, ¿sabes qué? Yo no puedo servir porque yo estoy ocupado, porque hago esto, porque hago esto otro. La gente tiene muchas razones del por qué no servir. La mayoría de las veces van a decir, estoy muy ocupado. Esa es tu decisión. O puedes decir, yo sé que a Dios le gusta que yo ponga mis dones y talentos al servicio de los demás. Entonces voy a poner lo que Dios me ha dado porque voy a hacer a un lado mis demandas. Yo tengo el poder de no hacerlo, pero voy a hacer a un lado mis demandas y voy a obedecerle a Dios completa y totalmente. Si tú te das cuenta, en cada uno de estos ejemplos es mi decisión. Yo decido tratar bien a aquella persona que me hizo enojar. Yo decido ayudar al que está necesitado. Yo decido servir a Dios. Y esto lo puedo aplicar en cualquier área de nuestras vidas. Dios me dice cómo tratar a mi esposa y la trato así de esta forma. Dios me dice cómo educar a mis hijos y lo hago de esta forma. Dios me enseña cómo manejar mis finanzas y lo hago de esta forma. Yo tengo el poder de hacerlo de la otra forma. Yo tengo el poder de hacer mi propia decisión, pero me he dado cuenta que jugar a ser Dios y seguir mis propios mandamientos y ordenanzas y guías me ha traído muchos problemas. Me ha traído muchas heridas, me ha desarrollado muchos complejos y me ha llevado a muchos hábitos y a muchas adicciones. Yo ya no quiero esa clase de vida, yo quiero la libertad que Jesús está ofreciendo. Entonces decido obedecer toda mi vida, someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona, quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros, y aquí está la lección, nosotros podemos servir al pecado. Ese es mi camino, esa es mi manera, esa es mi agenda, eso es lo que yo quiero. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o obedecer a Dios y recibir su perdón. Nosotros tenemos la elección, una y otra vez tenemos la elección. Tú tienes el poder. Como aquel caballo, tú y yo tenemos el poder. Podríamos decirle no a Dios, no a sus mandamientos, no a lo que Él me dice. Pero he decidido humildemente someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. He decidido obedecerlo. Dios me dice cómo manejar mis finanzas. Dios me enseña cómo manejar mi vida. Dios me enseña cuáles valores debo de tener. Dios me enseña los propósitos de mi vida y empiezo a caminar en base a los propósitos de Dios. Vamos a regresar una vez más al principio, porque el principio dice, decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad, todo, al cuidado y control de Cristo. ¿Qué es lo que se requiere, Pastor Arturo, para cambiar? Se requiere todo.
decido someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. Si eres un simpatizante de Jesús, vas a escoger en qué áreas de tu vida vas a obedecer a Dios y qué áreas decides no obedecer a Dios. Pero si eres un seguidor de Cristo, no hay opción. El seguidor de Cristo dice, toda mi vida se la ofrezco a Cristo. No hay opción. Por eso te dije una y otra vez desde el comienzo de esta enseñanza que este principio separa al simpatizante de Jesús con el verdadero discípulo de Cristo. El simpatizante decide cómo hacer las cosas. El seguidor de Cristo dice, toda mi vida, toda mi vida. Dice Lucas capítulo 14, versículo 33, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Esta decisión, esta tercera decisión, necesito entregar toda mi vida, toda mi vida. Algunos ejemplos. Yo soy padre, pero como discípulo de Jesús, cuando desarrollo mi papel de padre, educo a mis hijos, crío a mis hijos, dirijo a mis hijos, no bajo mis valores, sino bajo lo que Dios dice en la palabra, no bajo mis experiencias. ¿Alguna vez has criado a tus hijos diciendo, es que a mí, yo viví de esta forma y yo no quiero que mis hijos vivan así? ¿Quién te dice a ti que eso está bien? Nadie. Estamos criando a nuestros hijos basados en nuestras experiencias. ¿Sabes qué te invito a hacer como discípulo de Jesús? A decir, Dios, ¿qué dice tu palabra? Para ver cómo yo debo de educar y cómo yo debo de crear a mis hijos. Porque estamos sometiendo todas nuestras vidas. Estoy hablando acerca de ser padre, de la paternidad, de ser madre. ¿Cómo debo de tratar a mis amigos? Mira la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que yo debo de hacer de cómo de tratar a mis amigos? ¿Cómo debo de tratar a mis enemigos? Mira la palabra. Que la palabra sea la que va guiando a mi vida. La Biblia es el instructivo de Dios, es el mapa de Dios, el que nos va dictando el cómo nosotros debemos de comportarnos. Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo negocio. ¿Qué hago con todas estas cosas que Dios me ha dado? Bueno, pues consulto la palabra. Consulto la palabra y miro la palabra. Te voy a decir, te voy a dar un tip. Todas estas cosas, casa, carro, negocio, trabajo, empresa, todas estas cosas son una herramienta. No es el fin de nuestras vidas, porque tú y yo sabemos muy bien que el hecho de tener y obtener y buscar todas estas cosas, el deseo de adquirir, que se puede convertir en un hábito humano en nuestras vidas, que el deseo de adquirir está en nosotros, en muchos de nosotros. Y la forma en que Dios dice, yo te he dado la habilidad de adquirir para expandir mi reino. Es decir, te doy una herramienta, ahora expande mi reino. ¿Sí? Dios nos enseña. ¿Qué hago con todas estas cosas? ¿Qué hago con todo lo que Dios me ha dado? Dice Dios, expande mi reino. ¿Qué haces con la influencia que tú has obtenido? Tú eres un padre, tú eres un líder en la comunidad. ¿Qué haces con esa influencia? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Para mí, Jesús no es algo que practico el domingo. Para mí, Jesús es algo que yo vivo todos los días de mi vida, en todas las áreas de mi vida. No escojo cuál es, no es algo extra, no es simplemente por cumplir para que calme un poquito mi culpa de mi moral y de mis cosas que traigo. No. Para mí no es algo extra, Jesús. Para mí es toda mi vida. Decido completamente someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. Eso significa que cuando yo tengo un problema económico, a Cristo le importa. Que cuando alguien me trata mal y tengo una herida en mi vida, Dios mira por mí. Que cuando yo tengo un hábito que no está bien, a Dios le importa. Dios está buscando ayudarme, Dios está buscando sostenerme, Dios está buscando sanarme cuando paso heridas, cuando paso rechazos, cuando estoy cayendo en pecado, cuando estoy desarrollando un hábito que no. Lo que quiero decirte es que a Dios le importa, Dios quiere ayudarte, Dios está por ti y contigo. La responsabilidad de sacarme adelante no es mía, es de Dios. Yo me someto a mi vida. Someto mi vida. Esa es la parte que a mí me corresponde, someter mi vida al cuidado y control de Cristo toda mi vida. Y Jesús, su parte es darme el poder para salir adelante de esas situaciones.
para que cuando esté herido Él pueda sanarme, para que cuando esté ofendido Él pueda ayudarme a librarme de esa herida, de ese complejo, de ese miedo, de esa inseguridad en nuestras vidas. Lo que te invito es a no caminar solo, sino caminar con Dios. Mira esta última escritura. Mateo capítulo 11, versículo 29. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Vengan a mí, que estás cansado, que estás cargado. Dice, y yo te haré descansar. ¿Quieres una mejor vida? Ven a Jesús. Tú y yo ya sabemos que el no ser humildes nos ha traído muchos problemas, heridas, complejos, y hemos desarrollado hábitos y adicciones en nuestras vidas que nos han hecho prisioneros. Hoy, en este tercer principio, estamos aprendiendo que si soy humilde, someto toda mi vida al cuidado y control de Cristo. Es mi decisión. Yo estoy tomando una decisión. Me someto a Dios completamente y entonces obtengo una mejor vida. La pregunta final para ustedes es la siguiente. ¿Tomarás la decisión de someter tu vida, toda tu vida, al cuidado y control de Cristo? ¿Ves cómo esta decisión, este tercer principio, es lo que va a hacer una separación entre aquel que nada más dice, yo nada más estoy aquí por aprender algunas cosas padres, así como los adolescentes, yo nada más estoy aquí por la comida, o aquel que dice, yo estoy aquí porque en verdad estoy cansado de estar sufriendo por estas heridas, estos dolores en mi vida. Estoy cansado de batallar con este complejo de inferioridad. Estoy cansado de estar batallando con esta adicción que ha acabado con mi vida. He gastado dinero con esta adicción. He lastimado a mi familia con esta adicción. Esas personas son las que dicen, sí, yo decido entregar toda mi vida al cuidado y control de Dios. Para hacer esa decisión se requiere de un acto de humildad. Que no lo haces, recuerda, el día de hoy. Lo haces el día de hoy y lo haces mañana y al siguiente día y al siguiente día y al siguiente día. Y todos los días lucharemos. Esta es la lucha interior. Nuestro viejo hombre queriendo hacer las cosas a su manera y a su forma. Y cada vez que lo hagas vas a toparte con pared y vas a lastimarte y muchas cosas vas a desarrollar. Este viejo hombre. O seguiremos este nuevo hombre, esta nueva naturaleza que decide someter toda su vida al cuidado y control de Cristo. Bienaventurados los humildes, porque ellos tendrán la tierra por herencia. Y yo quiero esa herencia que Dios tiene para mí. Por eso quiero someter toda mi vida al cuidado y control de Cristo. Familia, tomen su tiempo para discutir la clase el día de hoy ahí en sus grupos pequeños y la próxima semana estaremos entrando al siguiente principio, a la siguiente bienaventuranza. Vamos a seguir en este camino a Jesús, aprendiendo más y más de cómo obtener una vida llena de libertad. Nos vemos la próxima semana.